en su mano. De la mano de su padre llegó al viejo Calderón. Muy buenas, atléticos, atléticas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues en este pequeño respiro que nos da el calendario, nada, 2-3 días, no hay mucho más, entre el despropósito de ayer en Elche y el próximo partido, que será el sábado del Metropolitano contra el Athletic Club, he quedado con Tomeu Maura porque hay muchas cosas de que hablar, sobre todo en materia de fichajes, donde hoy os traemos noticias frescas porque hay dos futbolistas que son los elegidos de Mateo Alemany, el Atlético de Madrid, para reforzar la plantilla del año que viene. El tema de Ederson cada vez avanza más y hoy voy a repasar con Tomeu el estado de la operación. Y hoy Isaac Suárez y David Medina en Marca daban la noticia de que el Atlético de Madrid entra en la puja por la lucha de Julian Brandt, por el fichaje del jugador alemán del Borussia Dortmund, que acaba contrato con los alemanes y que, según David Medina y Isaac Suárez, Tomeu también lo ha confirmado en Twitter, pues el Atleti está detrás de él, ¿no? Jugador muy interesante y vamos a intentar desvelar todo esto y toda la actualidad de Atleti en este vídeo. Tomeu, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Peto, y buenas noches a todos los que nos están escuchando ahora. Sí, la verdad es que estamos entre partido y partido y ahora estaba viendo la clasificación y antes de que hablemos de fichajes, solo voy a dar un dato que me parece aterrador, escalofriante. Faltan 6 partidos para que acabe la temporada, fijaos lo que os voy a decir, y si analizamos la clasificación, el Atlético de Madrid está más cerca del descenso que del título de Liga. Más cerca del descenso está 24 puntos del Alavés, que es el que en este momento descendería a segunda división, 32 puntos, por 57 del Atlético de Madrid, o sea, 25 puntos de diferencia. Solo es exactamente lo mismo que la distancia con el título que marca el Barcelona. O sea, un equipo, el tercer presupuesto de España, está a la misma distancia del descenso que del título de Liga. Yo creo que no somos conscientes del desastre de temporada en la Liga que está haciendo el Atlético de Madrid. Es cierto que todo quedará perdonado si se gana la Champions, pero si por lo que sea la eliminatoria ante el Arsenal sale mal, creo que estamos ante una temporada auténticamente nefasta, porque además se perdió la Copa ante un rival ante el que nunca se debió haber perdido la final de Copa del Rey, como es la Real Sociedad, porque el partido se planteó mal, se preparó mal y se jugó peor, tanto desde el banquillo como desde el terreno de juego. Vamos a cruzar los dedos y desear que esta eliminatoria ante el Arsenal salga bien, porque si no el verano va a ser muy, 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 muy difícil de aguantar mucho. No, y además, Tomeu, curioso el dato que das, ¿no? De que estamos más cerca de los puestos de descenso que del líder, pero es que el Betis se te coloca 8 puntos de diferencia, insisto, quedan 18 posibles, como tú bien dices, Tomeu, y el Villarreal está ganando ahora mismo, te pondrías a 7, la tercera plaza se complicaría muchísimo, y para mí ya no es quedar a 20 y tantos puntos del Barcelona, me parece un fracaso, pero que también quedar cuartos y que el Villarreal quede por delante tuya. ¿Tú recuerdas que en uno de los primeros programas de la temporada, yo creo que lo puedes recuperar, no sé cuál fue, que además tuve muchos comentarios en contra, que estás diciendo? ¿Te acuerdas que en uno de los primeros programas de la temporada dije que el Villarreal quedaría por delante del Atlético de Madrid? ¿Te acuerdas? Sí, 7 puntos. 7 puntos de diferencia. No 1, 7 puntos de diferencia. Yo creo que ha sido... Y 4 derrotas. La temporada en Liga se perdió antes de llegar al mes de septiembre. Porque levantarle 7 puntos a Real Madrid y Barcelona, habiendo perdido 7 puntos sobre 9 ante equipos como el Español, como el Elche o como el Alavés, eso es una losa que ya no se podía levantar. Tú puedes fallar una vez, puedes fallar. Un equipo grande, claro que puede fallar. Sí. Pero no puedes fallar 3 veces seguidas ante 3 equipos tan inferiores y en el inicio de la temporada. Es que llegamos al parón a 7 puntos de distancia, a 7 de distancia. Es que eso marcó la temporada. A partir de aquí todo ha sido ir a remolque. Afortunadamente la Champions ha salido bien y vamos a ver qué pasa en esta semifinal, pero yo todavía Peto, de verdad que me dura todavía el enfado por lo que vi el sábado en la Cartuja de Sevilla. Fíjate que abundando en los penaltis, en el hecho de que el Atlético no preparó para nada los penaltis, te voy a dar un dato en el que estaba reflexionando el otro día.
Fíjate lo importante que es, lo decía yo en el programa del domingo, lo importante que son los detalles en el fútbol profesional actual. Es que en este fútbol súper profesionalizado, la información y los detalles valen su precio en oro. Sí. De igual forma que cuando nosotros accedemos a facilitar nuestros datos en un correo electrónico, es algo que nuestros datos valen su precio en oro. La información y los datos en fútbol valen su precio en oro. Puse el ejemplo del año pasado, Real Sociedad de hace 2 años, perdón, Real Sociedad Mallorca, semifinales de la Copa del Rey. El segundo entrenador del Mallorca se encierra con Grave y durante una hora y media le está poniendo vídeos de los lanzamientos de penalti de los jugadores de la Real Sociedad. ¿En qué se traduce eso? En que en el tiempo reglamentario hay un penalti a favor de la Real Sociedad, que era el 1-0 en el último minuto de la primera parte, el 1-0 que decantaba la eliminatoria a favor de la Real, porque en el partido de ida habían empatado a 0 en Somos, pero Grave le detiene el penalti a Oyarzábal. No es fácil detenerle un penalti a Oyarzábal, es un especialista. ¿Por qué se lo detiene? Porque tiene la información. Lo tiene estudiado. Porque tiene estudiado que de 10 tiros, 8 los ha tirado por ahí. Luego es verdad que el jugador a nivel individual puede decidir cambiar. Pero si tú ya partes de una información, ya partes con mucha ventaja. Y fíjate ahora lo que te voy a decir. Marrero, que es el portero suplente de la Real Sociedad, le para los 2 primeros penaltis a Sorloth y a Julián. ¿Por qué? Porque más allá de que los lancen mal, el de Sorloth estuvo lanzado horroroso, él tiene la información, él sabe que con bastante probabilidades van a ir por ahí. Fíjate lo importante que es, ¿verdad que los 3 siguientes... Y la elección, porque estando de acuerdo contigo que la información es valor y Marrero la tiene y el portero Atlético de Madrid no la tiene, ¿cómo puede elegir Diego Pablo Simeone a Sorloth como primer lanzador si tu punta de lanza es Julián? No hubiera tenido mucho más sentido que hubiera lanzado Julián. No tira mal los penaltis Sorloth, ¿eh? Pero mejor Julián, Tomeu, tiene que haber lanzado Julián. Yo Sorloth creo que es el primer penalti que falla con el Atlético de Madrid, ¿eh? No los tira mal Sorloth, ¿eh? A mí yo cuando lo vi, lo que pasa es que luego la actitud con la que él tira el penalti es impresentable, pero yo cuando vi que el primer lanzador era Sorloth estaba relativamente tranquilo. Lo que pasa es que efectivamente Marrero tenía la información y Marrero se fue directamente hacia allí, igual forma que con Julián. Y si no, fíjate en un dato, ¿verdad que los 3 siguientes penaltis del Atlético de Madrid, los 3 engañaron al portero que ni los olió? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque estos 3 jugadores que lanzaron... No había datos sobre ellos. No había, fíjate lo importante que es. Fíjate, como no tenía datos, como no sabía cómo tiraba Almada, como no sabía cómo tiraba Les Baena, o en el Atlético de Madrid no ha tirado ningún penalti a Les Baena. Nico González, pues lo engañan totalmente, ni los huele. ¿Por qué? Por eso. ¿Qué hace el Atlético de Madrid? 0 información. El día anterior ni siquiera se ensayaron los penaltis. Y lo dije el domingo, ensayar los penaltis no es importante para los lanzadores habituales. Estos están acostumbrados a tirar penaltis. Los penaltis el día anterior se ensayan porque la tanda puede ser muy larga y porque los que no son lanzadores habituales, que seguramente llevan 1 año o 2 años sin tirar un penalti en un partido oficial, por lo menos que se acostumbren en el entreno anterior a hacer frente a una tanda, aunque sea un entrenamiento. Pero se menospreció a la Real. Mucho. El Atleti no tenía en sus planes los penaltis, Tomeu. Ya. Se menospreció a la Real Sociedad, Tomeu. Pero vamos a ver. Aunque tú seas, y vas a estar de acuerdo conmigo, aunque tú enfrentas una final y tú sabes que eres muy superior al equipo contrario. De momento, si el equipo contrario llega a una final, algo bueno tiene. No se llega a una final por nada. Si el otro equipo es finalista, aunque tú seas muy superior, siempre en una final todo se pelea. Pero bueno, vamos a imaginar que tú eres muy superior y que tú crees que le vas a ganar sin ningún problema. Bien, perfecto. Ahora imagínate qué le pasa al Atlético en el minuto 15 de la primera parte, lo que por ejemplo le pasó al Barcelona en el último minuto de la primera parte en la ida de los cuartos de final de Champions, y te expulsan a un jugador. ¿Qué puede pasar? Puede haber un resbalón, pueden pasar 1000 cosas. Esa ventaja que tú tienes ya se difumina totalmente. Por eso
era esencial practicar penaltis, esencial, de igual forma que era esencial, que no se hizo, encerrar a Musa en una habitación, ponerle en vídeo los penaltis de Oyarzábal, los penaltis, todos los penaltis que tuvieran de la Real Sociedad, para que al menos tuviera la información para saber. Creo que es verdad que Oyarzábal y Guedes no tiraron porque fueron sustituidos, pero la información es valor y claro, daño no hace. Como mucho te permite hacer lo que Marrero, estoy de acuerdo contigo, Marrero se lo para a Sorloth y a Julián porque tiene una base de conocimiento de la hostia. Claro. Tiene una base de conocimiento de la hostia y eso lo ha preparado. Porque la Real ante el Mallorca lo pagó en sus propias carnes. El Mallorca la elimina porque tiene más información que la Real Sociedad. Y en la tanda se ve, Mallorca los deja fuera. Luego el Mallorca pierde la final por penaltis, porque luego hay un contingente inesperado, y es que en el Mallorca hay un jugador que resbala. Eso no lo puedes controlar. Hay un jugador que resbala y otro que tira el balón fuera. Eso no lo puedes controlar. Que un tirador de penaltis te tire el balón fuera, oye, lo han fallado jugadores importantísimos. Roberto Baggio lo falló en la final del Mundial 94, lo tiró a las nubes. Un especialista en el Mundial 86, en el mismo partido, fallaron un penalti Zico y Platini, en el mismo partido, el Brasil-Francia de cuartos de final. Eso puede pasar, claro que puede pasar, claro. Pero tienes que tener información. Sí. El Marrero, el penalti de Sorloth está muy mal tirado, pero él, insisto, él aguanta y se va al lado en el que tira Sorloth. El de Julián, que no es que sea un penalti tirado de manera maravillosa, porque si está bien tirado, fuerte y colocado, es imparable, aunque tenga la información, pero el penalti de Julián, él sabe exactamente dónde va. Y no se equivoca, ahí está. Y por eso, fíjate, el dato que te he dado, los otros 3 lanzadores del Atlético, ni lo solió Marrero, porque no tenía ni la menor idea de por dónde iban a tirar. Enfada mucho haber menospreciado a la Real. Yo de verdad que, fíjate que le he visto perder finales de Copa al Atlético ante el Español, otro rival infinitamente inferior, aunque fue el año del Atlético. Exacto. Con la payasada de Tony Atamudo. Sí, efectivamente. O le he visto perder ante el Valencia o ante la Real Sociedad también en el 87, pero a mí personalmente esta final me parece que se ha perdido por soberbia del Atlético de Madrid y porque yo estoy convencido de que todos los huevos se han puesto en el cesto de la Champions y esta final, pues sí se ganaba bien, pero yo creo que desde septiembre, fíjate lo que te voy a decir, yo creo que desde septiembre, cuando se entró en ese mes a 7 puntos del líder, del Real Madrid, del Barcelona, yo creo que ya todo estuvo centrado en la Liga de Campeones, que ha sido siempre la gran obsesión de... Sí, pero acuérdate que luego llegamos con cierta vida a ese doble emparejamiento en San Mamés y Barcelona, donde si el Atleti ganaba, los dos se metían en la lucha y fue estrépito, ¿no? La derrota en San Mamés y luego la derrota en Camp Nou, que ahí definitivamente ya nos alejamos de 3 puntos. Y luego el derrumbe final, que ahora son 4 derrotas consecutivas, Tomeu, y que el equipo es como un avión que se va para abajo y tiene que estabilizarse, porque Tomeu, son 18 puntos todavía y es la imagen tan lamentable. Quiero pasar de puntillas por el partido de ayer porque tenemos... Lamentable. O sea, es que ya la imagen del Atlético de Madrid fuera de casa se ha normalizado el ir a dar paseos fuera de casa. Esto es una auténtica vergüenza, Tomeu. Pero no de este año. O sea, esta situación lleva ya 5 años, desde el 21... Desde el título de Liga a la 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26. No es algo casual. Yo le pido a la gente que ahora, cuando acabe el programa, se vaya a cualquier página de estadísticas, ve de fútbol, por ejemplo, y mire las estadísticas del Atlético de Madrid fuera de casa las 5 últimas temporadas. Hemos perdido en cualquier campo de los malos que uno se pueda imaginar, con todo el respeto hacia sus equipos. Hemos perdido ante el Elche, hemos perdido ante el Cádiz, hemos perdido ante Las Palmas, hemos perdido, ante todos. Es que la sensación es lamentable, pero lamentable. Insisto, no es un problema puntual de este año, es un problema que lleva 5 años, está cronificado este problema ya en el Atlético de Madrid. Totalmente. Y bueno, y con jugadores que siguen sin dar la talla. Lo de Almada ayer es una cosa de locos. Otros como Nico González, que quieren que el Atlético le fiche, no le queda más que rendir. Y es verdad que ayer dieron un paso adelante. Y Nico en banda derecha, Tomeu, llama fuerte a la puerta de la titularidad,
porque Juliano de momento no está bien. Bueno, Juliano yo creo que lo va a mantener Simeone sí o sí. Y esto de que ahora se están vertiendo las tintas con razón sobre Almada. Pero si no, insisto, estos 5 años, ¿cuántos jugadores resulta que no servían? ¿Cuántos? Porque al final no sirve ninguno. Claro. Al final no sirve ninguno. Estamos hablando de Alex Baena, que está haciendo una temporada horrible. Este es el mismo Alex Baena que en los últimos años en el Villarreal ha sido uno de los mejores jugadores de la liga, convocado sistemáticamente por la selección española, campeón olímpico. O sea, de repente llega aquí y no sabe jugar. Pero ¿y qué va a hacer Baena, Tomeu? ¿Qué va a a hacer Baena ahí de delantero como le ponen? Sin nadie por delante del balón a quien darle un pase. Pero ¿Tú crees que la posición donde le pone, ¿tú crees que la posición de ayer le favorece a su fútbol? Porque yo creo que no, Tomeu. No, pero yo creo que el caso de Baena es extrapolable a otros futbolistas que han venido aquí y no han triunfado, pero por algo será. Porque no, vamos a ver, un jugador que viene de ser estrella en su equipo, de jugar en una liga que es la misma liga, a ver, algo te tiene que aportar. Y si no te aporta nada, yo creo que tienes que pensar que quizás toda la responsabilidad no sea del jugador. Es cierto que Baena, lo comentamos el domingo, es un jugador que mentalmente es muy frágil, él mismo lo ha dicho, se ha puesto en manos de psicólogos, pero algo más te tiene que aportar, tienes que ser capaz de sacar de un futbolista que ha costado cerca de 50 millones de euros, tienes que ser capaz de sacar algo más, porque algo tienes que ser capaz de sacar. Totalmente. No, está claro. Y evidentemente lo que dices tú, vamos a ver qué pasa en la Champions, donde es el clavo ardiendo. El próximo miércoles es una absoluta final. Todo a 180 minutos, absolutamente todo. Todo a 180 minutos, lo que dice Tomeu. Y si se cae con estrépito ante el Arsenal, pues ya nos vamos a poner las chanclas y lo que dice Tomeu. Nos vamos a poner a hablar de fichajes, de salidas, de no sé qué, de no sé cuánto. Y va a ser... Yo creo que va a ser una eliminatoria muy igualada. Creo que vamos a ver pocos goles. Ya he contado varias veces el dato de que el Arsenal en toda la Champions ha encajado 2 goles, que el Arsenal, hablamos del Arsenal de todos los futbolistas que tiene arriba, que es un escándalo, pero en realidad el Arsenal se basa en un dispositivo defensivo espectacular, en 2 de los mejores centrales del mundo, en un portero que a mí cada día me gusta más, y en el trabajo en el centro del campo de Zubimendi y de Declan Rice, que convierten al Arsenal en un equipo en la Champions, porque en la Liga es verdad que están dando tumbos, se les ha caído, como en los últimos años se le ha caído varias veces al Arsenal, una liga que parecía ganada, pero en la Champions yo los veo muy, muy firmes. Es verdad que ante el Sporting de Lisboa mostraron la peor de sus imágenes, pero sin encajar un solo gol. Es que, insisto, en toda la fase de grupos y en todas las eliminatorias ha encajado 0 goles. 0 goles. Llama la atención, Tomeu, 2 goles. Llama la atención, Tomeu, lo que dices, porque es que realmente es un equipo de fútbol alegre, con jugadores arriba tremendos, como Gyökeres, como Madueke, como Saka, como Martinelli, como Eze, como Odegaard, ¿no? Como Merino, ¿no? Futbolistas que van muy bien para adelante, pero claro, defienden bien, macho. Defienden bien. Con 2 centrales. A mí Saliba me parece... Y Gabriel, sí. Son 2 de los mejores centrales del mundo. Sí, pero a mí me gusta más Saliba que Gabriel. A mí Saliba me parece ahora mismo quizás el mejor central del mundo, ahora mismo. Sí, de los mejores. Y luego Arteta está siendo listo porque para equilibrar sus extremos está jugando con 2 centrales de laterales, Mosquera y Hincapié, y le está saliendo bien, macho, porque al final tiene un muro atrás y adelante tiene tanto talento que al final, pues si no encajas, algún gol va a marcar. Y luego David Raya, estoy de acuerdo contigo, David Raya es un porterazo y les salva de muchas. Entonces, estoy de acuerdo contigo, va a ser un equipo que va a ser muy difícil marcarle goles. La clave está salir con ventaja el Metropolitano, Tomeu. Hombre, yo creo que la baza es este 1-1 Lukman Mosquera. Aunque bueno, ya sabemos que Lukman tiene 1 hora para demostrar y para hacer lo que tenga que hacer, porque en el minuto 60 lo van a cambiar. Con lo cual, tiene esos 60 minutos Lukman pues para resolver o intentar resolver el partido en el Metropolitano. Pero insisto, creo que va a ser una eliminatoria de pocos goles. Y otra cosa que ayer me dejó muy preocupado, más allá del juego y del pasotismo del equipo, fue la sensación de inseguridad que me transmitió Oblak. A mí ayer me transmitió... Muchos lo estáis diciendo, yo no le vi tan mal, pero muchos estáis diciendo lo mismo.
sensación de inseguridad total, pero total. Ya. Puede ser que sea a causa de la inactividad, que ha estado varias semanas fuera, espero que sea eso, pero yo lo vi muy, muy inseguro, mucho. De hecho, lo que más me preocupó del partido de ayer. Y una cosa que he hablado hoy con Juan Carlos Paredes, que me ha llamado por teléfono, nos preocupan los centros laterales del Arsenal, un equipo que mete muchísimos balones al área y ya sabemos que Jan cualquier día se le cae el larguero en la cabeza. Es un portero que le cuesta salir a por el balón. Muso es un portero en toma de decisiones por arriba que yo le veo mejor a día de hoy, ¿no? Es verdad que Oblak bajo palos, ayer saca una bajo palos excelente al Elche, es decir, Oblak bajo palos en reflejos todavía hace algún que otro milagro, ¿no? Pero en balones colgados a mí me preocupa. Y es un equipo que por arriba va muy bien, el Arsenal, Tomeu. El juego aéreo de Jan... Es tremendo. El juego del Arsenal, sobre todo a balón parado, es tremendo. Pero claro, a mí me preocupan los futbolistas de banda del Arsenal, que son espectaculares. Aunque yo creo que Saka, yo creo que no va a llegar, ya veremos. Y si llega va a ser en muy bajas condiciones. Pero claro, va a jugar Nahuel sí o sí. Porque esto ya es un problema que es un problema endémico. Me extrañaría mucho que no jugara Nahuel, porque para Simeone es insustituible, y va a jugar Ruggeri. Que los dos laterales, Bueno, ya tendremos tiempo el domingo en la tertulia. Sí, ya tenemos tiempo. El Arsenal, porque la verdad que hay que ver qué ocurre, ¿no? en los próximos días. Primero ante el Athletic de Bilbao, que habría que ganar, porque como no se gane y el Betis lo haga, bueno, son 5 puntos, que es verdad que aún es una distancia, pero bueno. Pero ya tienes a Miguel Ángel en la Ciudad Deportiva. Como palmes con el Bilbao, tienes a Miguel Ángel Gil el lunes diciéndole a la plantilla que qué pasa. Estoy convencido, porque a Miguel Ángel, que se complique la plaza Champions, le pone los pelos como escarpias. Sí, ya digo, son 49 el Betis, 57 el Atlético. Como gane el Betis y pierde el Atlético son 5 puntos. El Atlético le lleva el golaveraje al Betis, afortunadamente, es un punto más, 0-2 y 0-1. Pero vamos a ver qué pasa. Y claro, el no haber hecho los deberes en Elche te obliga a dar un paso más ante el Athletic de Bilbao a falta de muy pocos días para el partido ante el Arsenal. Con lo cual, algún titular tendrá que jugar, tendrá que exponerse, y esta es la consecuencia de en el partido ante el Elche del martes no haber hecho de ayer miércoles no haber hecho los deberes ante un equipo que es muy inferior a ti. Pero ahora te obliga a dar un paso más ante el Athletic de Bilbao. Totalmente. Y evidentemente tendrán que jugar, no sé si muchos titulares, pero alguno tendrá que jugar. Totalmente. Tomeu, vamos con la noticia del día, ¿no? Hoy los compañeros del diario Marca, Isaac Suárez y David Medina, hablan de que el Atlético a por Julian Brandt, el jugador alemán del Borussia Dortmund, el mediapunta, que es una de las estrellas, que acaba contrato en el próximo mercado veraniego y que como agente libre, pues evidentemente es un jugador interesantísimo para un montón de clubes. Tomeu, tú has podido contrastar que el Atleti, correcto, anda detrás de este futbolista, ¿no? La noticia es cierta. De hecho, ¿recuerdas un viaje de Mateo Alemania a Alemania? Sí, me acuerdo. Cuando se habló de lo de Goretzka. Goretzka, en realidad era para reunirse con los agentes de Julian Brandt. Pues ese fue el motivo del viaje de Mateo Alemania a Alemania. Hay una oferta del Atlético de Madrid por Julian Brandt, eso está confirmadísimo, y también está confirmadísimo que hay un montón de clubes detrás de este futbolista. Yo le quiero recordar a la gente la eliminatoria ante el Dortmund, que la cambia en el Metropolitano este jugador, en el Metropolitano, porque el Atlético... Ganábamos 2-0, ¿no? Ganábamos 2-0 y de repente... Ganamos 2-0, Lino falla el 3-0 clarísimo, y en la segunda parte el que cambia la eliminatoria es este futbolista. La cambia por completo. Por desgracia, el Dortmund marca un gol y en el partido de vuelta pues no hace falta recordar lo que pasó. A mí me parece... yo no lo veo como el sustituto de Griezmann. Yo te diría que si viene al Atlético de Madrid, es un Raspadori premium. Me explico. El fichaje de Raspadori se fraguó porque era un futbolista que podía jugar en varias posiciones de la delantera. Entonces te servía como delantero, te servía como media punta, te servía a las dos bandas.
Es un perfil muy similar al de Julian Brandt. Lo que pasa es que para mí Julian Brandt está 3 escalones por encima de Raspadori, pero 3, o como mínimo. Es un futbolista de muchísima calidad. Yo he leído hoy que si ya es veterano y que viene aquí a retirarse, hombre, va a cumplir 30 años en mayo. Yo creo que es un jugador, 48 veces internacional por Alemania, yo creo que es un jugador que todavía tiene mucho recorrido. Los futbolistas alemanes difícilmente vienen a retirarse a los sitios, difícilmente, puede haber excepciones, son jugadores que a nivel de punto honor y a nivel de entrega más o menos cumplen. Ahí están sus números en el Dortmund, son 303 partidos con 57 goles y 69 asistencias. 69 asistencias. Es un futbolista que yo no lo veo como titular y te diré por qué. Porque el plan del Atlético es fichar un 9 muy bueno, dejar a Julián como media punta por detrás del 9, ¿vale? Que es la posición donde se le ve. Si sigue Julián, que esta es otra, y vamos a hablar de esto durante el verano, porque ojo con Julián, que Julián se quiere ir al Barça, y esto es cierto, por mucho que lo nieguen, Julián se quiere ir al Barça, pero la idea es que venga un delantero centro de mucho nivel, que Julián esté por detrás. Luego en las bandas tenemos a Lookman, por la izquierda, yo creo que ahí hay poco debate. Por la derecha, mientras esté Simeone, yo creo que jugará Juliano, sí o sí. Tenemos a Nico González, al que van a fichar, porque como contamos el domingo, Simeone le ha pedido sí o sí, pero sí o sí, y le va a fichar. Y entonces Julian Brandt lo tienes en la ecuación. Yo creo que se va a marchar a Almada del equipo este verano. Ojo a Alex Baena si hay una buena oferta por él. Y estoy pensando especialmente en el fútbol de Emiratos, que ya estuvo a punto de ficharlo antes de venir al Atlético de Madrid. Pero si el Atlético puede recuperar los 50 millones que gastó en Alex Baena, es bastante probable que se vaya. Entonces Julian Brandt es un jugador que te puede ocupar cualquiera de las bandas, puede jugar de media punta, incluso podría jugar un poquito más retrasado. Es un fichaje que a mí me parece. El de Raspadori fue un fracaso porque, además de que era un jugador que no daba el nivel, fue un jugador por el que hubo que pagar un traspaso importante. Este viene con la carta de libertad y insisto, para mí es un Raspadori premium, es un jugador de muchísimo más nivel que el italiano. Bueno, a pesar de que es mejor, Raspadori en los minutos que disputó lo hizo bastante bien. Otra cosa es que no se le dieron las oportunidades suficientes, en mi opinión. Sí, pero bueno, para mí este es mucho mejor. No, para mí también es un futbolista. Julian Brandt es mucho mejor futbolista, ¿no? Yo creo que puede jugar en los 3 del medio como interior, ¿no? Con un volante como Carlos, por ejemplo, por detrás. Puede jugar en diferentes posiciones. Es un jugador, ojo, esta temporada. Claro, como ya comunicó hace un mes, en la jornada 25, que se va como agente libre, ¿no? Ya, de hecho, Lars Ricken, ¿no? Director deportivo del Borussia Dortmund, ya lo confirmó, que no que no se iban a llegar a un acuerdo para renovar a este futbolista. Pues yo creo que esta temporada no ha sido muy titular, ha jugado aproximadamente el 50% de los minutos, unos 2.000 minutos este año, pero aún así, a pesar de no jugar muchísimo y no ser titular indiscutible para nada, son 11 goles y 3 asistencias de todas las competiciones, es decir, no son malos datos en 37 partidos. Y yo eres un futbolista que al Atleti le daría, evidentemente, bastantes cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que no partiría como titular, pero sí que sería un jugador importante en la plantilla para luchar por entrar, ¿no? Para luchar por entrar. Tienes que tener en la delantera un recambio de nivel, un recambio de super nivel para que no se te caiga el partido cuando los titulares o por lo que sea no pueden jugar o por lo que sea no están en un buen día. Y este es un jugador que aquí va a tener, si viene, ojo porque tiene ofertas muy importantes de Alemania, de Inglaterra, de Italia, tiene ofertas muy importantes. Incluso me dicen que el equipo importante es de España. Entonces, claro, vamos a ver si puede o no puede venir. Si pudiera venir, para mí es un gran refuerzo, un grandísimo refuerzo. Sería un contrato, se le ha ofrecido 3 años de contrato. 3 años de contrato, Tomeu. Sí. Pues es lo que te iba a decir. Aparte de 3 años de contrato, habrá que ofrecerle una buena prima de fichaje porque ahí va a estar las posibilidades del Atlético de Madrid de entrar en la operación. Yo no es un futbolista que te da... Se vio ese día que tú estás diciendo, aquel día de Champions. Cambió el partido. Te da soluciones en 3 cuartos. Te da soluciones, tiene pase, tiene buena visión de fútbol hacia adelante. Tiene gol y pase de gol. Las 2 principales virtudes las tiene. Gol y pase. Fíjate los números. 57 goles, 69 asistencias. Gol y pase de gol.
los dos datos. Se paga en el fútbol, lo que se paga en el fútbol. Los dos datos que definen un jugador de ataque: gol y pase de gol. Sí, ¿no? Y es un futbolista que en el Borussia Dortmund tiene estos datos que son muy importantes, pero ya en el Leverkusen, de donde vino previamente al Dortmund, ya también tenía buenos registros, sí. Y en el Wolfsburgo también enseñó sus cualidades, ¿no? Yo creo que es un futbolista, Tomeu, como agente libre, a mí me parecería un fichaje muy interesante, un jugador de 20 millones de euros de valor de mercado, que te vendría como agente libre, lo firmas 3 temporaditas y te da un fondo de armario tremendo, también teniendo en cuenta que es un jugador que te complementa a los barrios, que te complementa... Almada va a salir, te complementa Alex Baena. Y a mí, Peto, los jugadores alemanes, a mí me gustan los jugadores alemanes, son competitivos, hay excepciones, son súper profesionales y te dan un buen rendimiento. Hay que recordar que en su día es una anécdota graciosa que seguramente mucha gente no recordará. El Atlético estuvo muy cerca de fichar, y hubiera sido una bomba, estuvo muy cerca de fichar al delantero titular, uno de los 2 delanteros titulares de la selección alemana. Estuvo muy cerca de fichar a Jürgen Klinsmann, que luego sería seleccionador alemán y seleccionador de Estados Unidos. Jürgen Klinsmann, que sería el Inter de Milán y que fue campeón del mundo con Alemania en Italia 90, formando pareja con Rudi Völler. Jürgen Klinsmann lo tenía cerrado con el Atlético de Madrid, pero Jesús Gil dio a entender que era homosexual y se abortó la operación porque Klinsmann entró en cólera. Pero es una curiosidad. Y el Atlético ha tenido pocos jugadores alemanes, pero los que ha tenido le han dado buen resultado. Evidentemente todos nos acordamos de Ben Schuster, pero años atrás incluso Miroslav Botava, que era un jugador de Alemania Oriental, fue un futbolista que sin ser una estrella, los años que estuvo en el Atlético de Madrid le dio muy buen rendimiento. ¿Tú sabes la duda que a mí me surge, Tomeu? El encaje de este futbolista en la forma de jugar del Cholo. Es la única duda que me siembra. Es decir, al final es un trescuartista, un mediapunta. Sí. Todos sabemos que los mediapuntas con Simeone, pues no todos yo creo que él jugaría en la banda, ¿eh? En la banda o en la posición o como suplente de Julián, porque insisto que Julián va a ser el Griezmann del año próximo. Ya. O sea, ¿tú crees que podría estar ahí complementar con Julián o inclusive o en una banda, ¿no? Como interior izquierda o interior derecha podría jugar. Exacto, es que puede jugar a las dos bandas, puede jugar incluso en tercer centrocampista. Es que es un jugador que te da muchas soluciones, muchísimas. Tiene tiro libre también, Tomeu tiene tiro libre. Sí, tiene todo, tiene un gran jugador. Es un futbolista. Hoy hablaba mucha gente de que es el hacendado de Florian Wirtz, ¿no? Dicen que el bueno es Florian Wirtz, el jugador del Bayern. Claro. Este es un poco el hacendado de este futbolista. Yo, entiendo, ¿no? Las comparaciones, ¿no? Pero fíjate que si hablamos de Wirtz, si se lo preguntamos a un aficionado del Liverpool, te dirá que te lo regala. Porque la temporada de Wirtz en el Liverpool ha sido tremenda. Y fíjate que era un jugador. Fíjate lo que fichó el Liverpool en verano, lo que se gastó y el desastre que le han salido los jugadores. Sí. A mí, por ejemplo, me llama la atención que el Madrid no haya entrado en esta... Bueno, no sé si está en la lucha por Julian Brandt, pero no me extrañaría que entrara... Está en la lucha. Y el Barça. Y entiendo que estén ahí, porque creo que es un futbolista que al Madrid le vendría muy bien y al Barça le vendría muy bien este futbolista también. O sea que veremos a ver si el Atleti se lo lleva, ¿no? Desde luego es el elegido, ¿no? Y luego el otro, con el que quería hablar contigo, hoy has publicado un tuit de Ederson, Tomeu, donde dices que si nada se tuerce va a ser jugador del Atlético de Madrid. Estos dos serían 2 refuerzos para el centro campo atleti importantísimos, Tomeu. Ahí está muy bien encaminada esta operación. La operación está muy bien encaminada. Todo puede pasar en el mundo del fútbol, porque yo en el Atlético de Madrid te he visto presentar por la mañana a Gil, a Fernando Hierro, y por la tarde marcharse al Real Madrid. Esto lo he visto yo. Pero esta es una operación muy bien encaminada. Muy bien encaminada. A mí me dicen que, fíjate, a ver, todos sabemos que Ederson ya tenía un acuerdo con el Atleti hace meses. A mí me dicen que los contratos ya están redactados. Y que simplemente equipos que han entrado últimamente a llamar a la puerta de Ederson, Manchester United y Manchester City, han hecho al jugador dudar un poco. Porque le daban más pasta que el Atlético de Madrid. Ahora bien, el Atleti entra en la fase final de la operación, el acuerdo con la DEA está muy cercano, la DEA tiene 40 millones, le queda un año de contrato hasta junio del 27 y el Atlético de Madrid lo va a sacar más barato. Pero es verdad que
esas últimas llamadas de los equipos ingleses a las puertas de Ederson han hecho dudar sobre todo a André Curry, su representante de la agencia. Y equipos de Emiratos. Y equipos de Emiratos, vale. Equipos de Emiratos. Pues, a mí me dicen que André Curry de Lynx Sport, pues eso. Pero está muy bien encaminado. Simeone ya ha hablado con él. Ya ha hablado con él. Y es un refuerzo tremendo, Ederson, Tomeu, porque creo que para el centro del campo del Atleti. Porque yo te digo una cosa, a mí Cardoso no me acaba de convencer. No. A mí no me está acabando. Yo este verano creo que va a ser un verano muy divertido, porque puede haber salidas inesperadas, ¿eh? Fíjate que Mateo Alemán es un maestro en las salidas. Fíjate qué bien vendió a Gallagher y a Raspadori, lo bien que los vendió. Y este verano vamos a ver salidas importantes, ¿eh? Salidas de jugadores con contrato, incluso con contrato, otros que van a ser traspasados, y al final lo que va a marcar el mercado va a ser los jugadores que salgan y lo que se obtenga por ellos. Esto va a ser algo que va a marcar el mercado. Tú fíjate, no, totalmente, yo también lo pienso, Tomeu. Incluso, bueno, han hablado últimamente de que Sorloth le quiere el Milán, de que incluso el Barcelona estaría punteando a Sorloth. Me llama la atención. Oye, ahondando en tu tweet, debo preguntarte por esto, ¿no? Porque mucha gente claro, comentado. Dice, se busca un 9 de alto nivel, ¿vale? Ya hemos hablado tú y yo de un delantero del Bayern que, bueno, a Atleti le interesaba, es una operación muy complicada, ¿no? Es imposible. Prácticamente imposible, ¿no? Y se está detrás de un jugador del Barça que seguramente no es quien os pensáis, ¿no? No es quien os pensáis. Hombre, jugadores del Barça interesantes hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos, ya se ha filtrado el interés en Bernal, que a mí es un jugador que me gusta, Tomeu, Bernal, el centrocampista del Barça, muy joven. El Barça tiene excedente ahí porque tiene a Marc Casado, tiene a Bernal, tiene a Fermín, tiene a Gavi, tiene demasiados futbolistas ahí y no anda. Y yo creo que el Barça necesita una venta para poder reforzarse. A mí no me extrañaría que el Atlético de Madrid le quitara un jugador importante al Barça este verano, Tomeu, no me sorprendería. Vale, no voy a seguir porque no puedo, pero no es Bernal. ¿Vale? No es Bernal. Bien. No es Bernal. Bien. Tomeu, ¿tú qué ves más fácil? ¿Que el Atleti le quite un futbolista al Barça o que el Barça le quita a Julián al Atleti? Porque en el Barcelona hablan de Julián como si lo fuéramos a regalar, Tomeu. Es que el interés del Barça por Julián es real, ¿eh? El interés del Barça por Julián es real. Y a mí también me gustan los Mercedes y no me los puedo comprar, Tomeu. Claro. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Evidentemente, el Atlético de Madrid tiene que hacer valer sus derechos sobre Julián Álvarez. No veo cómo el Barcelona puede pagar a Julián. No lo veo de ninguna forma. Metiendo jugadores. Sí, metiendo jugadores, pero claro, es que estamos hablando de muchos jugadores, ¿eh? O de varios jugadores. Porque no creo que te quieran ceder ni a Lamine Yamal ni a Rafinha a cambio de Julián, con lo cual a partir de aquí estamos hablando de jugadores y mucho dinero. Y luego el Atlético de Madrid, estoy usando una cosa pero no la encuentro, y luego el Atlético de Madrid tiene que querer que esta operación se cristalice. Que Julián tontea con el Barça es ciertísimo. Que el Barça quiere a Julián es ciertísimo. Que el Barça no puede pagar a Julián también es verdad, pero hemos visto operaciones rocambolescas porque al Barça y al Madrid financieramente se les consiente todo. A partir de aquí... Si es que es su representante, es Fernando Hidalgo, Tomeu, si es que Fernando Hidalgo es el que está todo el rato con el tema. Y hombre, no, el jugador también tontea con el Barça, ¿eh? Ya, no, sí está claro. Sí, bueno, si se lo dijo al streamer si es que, por eso digo, pero que el Barça, me hace mucha gracia cuando J. Jordi dice que el Barça cree que la operación de Julián es viable, pues no sé, deben estar echando números, porque la pasta, pues eso, tiene que ser bastante, No, yo creo que vamos a hablar bastante de este tema, El Atleti está dispuesto a ofrecerle la renovación y está preparando 10 kilos netos, Tomeu. Sí, porque el Atleti entiende que Julián es el futbolista perfecto para ocupar el rol de Griezmann durante los 7 próximos años o 6 próximos años. Pero vamos a ver cuál es la voluntad del jugador, vamos a ver qué pasa en el Mundial y vamos a ver si realmente el Barça da el paso, a ver cómo, que para mí esto es una misión imposible,
cómo financieramente es capaz ni siquiera, no ya de acercarse a la cláusula, que eso es imposible, sino de presentar una oferta medianamente digna por Julián, que yo lo veo muy complicado. Tú no puedes presentarte al Atlético de Madrid y decirle, bueno, vamos a ver, yo te doy a Araujo, a Bernal y a Casado, y 10 millones o 20 millones a cambio de Julián. Coja la puerta y márchese por donde ha venido, porque vamos, ¿sabes? Pero es que además van a negociar con Mateu Alemany, que les conoce perfectamente. Sí, y con Mateu, mira, te lo dije yo y creo que lo has comprobado en enero. Te dije yo, Mateu Alemany no vende mal. ¿Por cuánto ha vendido? No regala jugadores. No regala jugadores. ¿Por cuánto ha vendido a Gallagher y a Raspadori? Por un dineral. 40 y 23, ¿no? 40 y 23. Sí, por un dineral. No regala jugadores. O sea, de ninguna forma. Si Julián se marcha de aquí, llenará las arcas de dinerito. Eso está más claro. O de jugadores que le interesen de verdad y que aporten algo al Atlético de Madrid. Desde luego, desde luego. Oye, Tomeu, por último, ya para acabar la tertulia. Hoy en el Metropolitano se ha celebrado de Forum, ¿no? Que es ese conjunto de conferencias en el Metropolitano sobre nuevos retos en la industria del fútbol. Y bueno, ahí estaba la gente de Apolo, ¿no? Estaba Antonio Bonier de Quantum Pacific, Ron Gibón de Apolo, Ben Enovid, ¿no? De Mari Group. Y han dejado un titular que yo creo que a la afición del Atlético de Madrid nos tiene que ilusionar mucho, ¿no? Dice que esperamos convertir al Atleti en el club más fuerte de España, incluso de Europa. Tomeu, esto... Bueno, los americanos del Mallorca, bueno, los americanos del Mallorca llevan diciendo esto hace 10 años, ¿eh? Ya. O sea que si tenemos que equiparar la credibilidad de esta gente con la de los propietarios del Mallorca, pues ahí estamos. También cuando llegó aquí Andy Colbert, cuando llegó Robert Sarver, también el Mallorca iba a ser uno de los mejores equipos de España, se iban a jugar competiciones europeas y ahí estamos, ¿eh? Ya. Vamos a ver, ¿cuándo la próxima temporada? Yo no sé cuál va a ser la inversión de Apolo. Yo creo que Apolo viene aquí inicialmente por la ciudad del deporte. Lo que sí te puedo decir, y eso sí que te lo garantizo, es que el poder deportivo seguirá estando en manos de Miguel Ángel Gilmarín. Eso sí que te lo garantizo. Poder deportivo en manos de Miguel Ángel Gilmarín. Y digo esto porque, pase lo que pase, en esta eliminatoria próxima de Champions, lo digo por si las cosas salen mal, para que la gente tenga claro lo que puede esperar en el futuro, mientras Miguel Ángel Gil tenga poder en el Atlético de Madrid, la salida del Cholo Simeone está descartadísima, sean cuales sean los resultados, salvo que sea voluntad del propio Simeone. Salvo que sea voluntad del propio Simeone. Si no es así, aunque el Arsenal le endose al Atleti 2-8-0, aunque el Atleti pierda los 6 partidos que faltan y el Atleti salga fuera de la Champions, la continuidad de Simeone depende exclusivamente de la voluntad de Simeone. Tal cual. Porque Miguel Ángel va a querer continuar con Diego Pablo Simeone. Ahí está. Ya. Y bueno. Y a poco que pueda, Miguel Ángel intentará renovar a Simeone. Sí, todos conocemos que Miguel Ángel Gil y Diego Pablo Simeone son íntimos amigos. Sí. No solamente una relación de negocios o una relación de profesional, ¿no? De CEO hacia entrenador, ¿no? Sino que es una relación también entre ellos de muchos años. Incluso se habla de que tienen negocios inmobiliarios juntos. Esto lo sé yo, ¿no? Informaciones que me han llegado. Con lo cual, bueno, vamos a ver. Porque, hombre, yo creo que si hemos fichado un director de fútbol como Mateu Alemany, debería ser importante el feedback del director de fútbol sobre el proyecto que se va a construir, ¿no? Sí, me parece bien la opinión del CEO, pero es que el CEO la mitad de los partidos no los ve, Tomeu. Claro, pero es que la continuidad de Simeone no está sobre resolver la continuidad de Simeone no está sobre la mesa. Eso es algo indiscutible. Tú puedes traer jugadores, tú puedes hacer movimientos, pero plantear ni siquiera plantear la sustitución de Simeone, sean cuales sean los resultados, eso es inviable. Lo digo para que la gente lo tenga claro, ¿eh? Salvo que Simeone personalmente del paso de creo que aquí he cumplido una etapa, me quiero marchar al Inter o me quiero marchar a la selección argentina, no lo sé. Pero salvo que pase esto y Simeone sea el que dé el paso, Simeone la próxima temporada estará sentado en el banquillo del Atlético de Madrid. Su última temporada del contrato firmado actualmente, que evidentemente, y tal y como dice Tomeu, sí, hemos hablado siempre de que Miguel Ángel va a estar aquí hasta el 27-28, pues mínimo.
Mínimo. Miguel Ángel se va, o Miguel Ángel se va antes, o Simeone decide marcharse por cuenta propia. Exacto. Si no renovarán el contrato, vamos, está claro lo que has dicho, Tomeu. Sí, efectivamente. Muy bien, Tomeu. Con todas las consecuencias, con la consecuencia de Juliano, con la consecuencia de Nahuel y todo lo que viene en el paquete. Pues nada, está bien que lo sepamos, que lo conozcamos, nuestra gente, nuestros suscriptores, para que sepan lo que hay, y a partir de ahí, pues bueno, nosotros exigiremos al que haya y a la plantilla que haya lo máximo, porque este club evidentemente está hecho para competir y para ganar. Muy bien, Tomeu, pues oye, mil gracias por este ratito, ¿vale? Y nada, te espero el domingo ya para así ese día hablar muchísimo del partido del Arsenal, ¿vale? Que es la ilusión que nos queda este año, de verdad. Que es la ilusión que nos queda. Y ojalá se pueda materializar en volver a una final de la Champions, que sería la cuarta de nuestra historia. Ojalá. En el Ferenc Puskar Stadium, en el que estuve hace poquitas semanas, que estuve en el Ferenc Puskar Stadium, que es donde se jugará la final de la Champions. ¿Cuántas Champions han ganado los vikingos, Tomeu, estando totalmente descolgados en Liga y sin jugar ni a las tabas? ¿Cuántas Champions han ganado en Madrid, los del Madrid? Sí, ¿Por qué no podemos ganar una nosotros así? Pero porque el componente suerte nunca, o sea, la moneda nunca cae del lado del Atlético de Madrid. La moneda nunca cae, de verdad. O sea, el doble toque que hizo Julián lo pudo haber hecho Bellingham, no lo hizo Julián. El penalti que lanzó alto Griezmann en la final de la Champions también lo pudo haber lanzado fuera. El Real Madrid no lo lanzó fuera. El penalti que se fue a la base del poste de Juanfran también se pudo haber ido a la base del poste cualquier penalti del Real Madrid. No fue así. La verdad es que la moneda no suele salir de cara del Atlético de Madrid, aunque es cierto, yo quiero ser honesto, que en la eliminatoria ante el Barcelona, esta monedita que nunca sale cara, sí que salió cara en esa eliminatoria ante el Barcelona, porque de hecho las 3 eliminatorias ante el Barcelona, todo le ha sonreído al Atlético de Madrid. A ver si por una vez, sí. Bueno, tiene que ser 2 veces o 3 veces si contamos los 2 partidos de semifinales. Pero... Y hay otro antecedente histórico que también está bien recordarlo. En el Metropolitano se disputaron unas semifinales de UEFA Europa League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal y cayeron de nuestro lado, Tomeu. Ya hemos echado al Arsenal jugando en el Metropolitano. Ojalá esta sea la segunda. Claro, a mí lo que más me preocupa de esta eliminatoria es la vuelta en el Emirates. Sí. La vuelta en el Emirates porque, claro, es durísima. Claro, el Atleti, claro, tiene que salir a morir la próxima semana. Tiene que salir a morir, pero a morir es a morir, para obtener un resultado positivo. O sea, yo ahora mismo firmaría un 1-0, lo firmaría. Ir a defender un resultado positivo. Yo lo firmaría. Hasta te diría que un 0-0, que de hecho se empató ante el Chelsea en semifinales del 2014, luego se ganó en Stamford Bridge, aunque son equipos diferentes, son equipos muy diferentes. Vamos a ver pocos goles, pero el Chelsea, a favor de corriente, en su estadio, ante la posibilidad de jugar una final de Champions, será complicado, ¿eh? Por eso hay que intentar ir allí, aunque sea un 1-0, y desde luego, bajo ningún concepto, perder el partido, ¿eh? Si se pierde el partido de ida, todo puede pasar en el fútbol, pero lo veo imposible. Muy complicado. No, estoy de acuerdo contigo. Tiene que salir a morir el Atleti, tiene que trabajar el partido, tiene que salir como salimos contra el Barcelona, contra el Madrid. Y aprender de la lección. Ese clic que están tomando los partidos. No, y aprender de la lección del Dortmund, que hemos hablado de Julian Brandt, y el Atleti se come al Dortmund en la primera parte, le puede meter 4 o 5. En la segunda parte, la salida de Julian Brandt destroza al Atlético. El Atlético es un equipo ciclotímico. El Atlético pasa del todo a la nada sin solución de continuidad. Y eso en una eliminatoria de semifinales de Champions, ante un equipo que defiende tan bien, porque defiende muy bien, hay que estar concentrado al 100% y en defensa hay que estar impenetrable. Claro, tú luego piensas que va a jugar Nahuel, que va a jugar Ruggeri y que Oblak no está todo lo seguro que debería estar y te pones a temblar. Pero ojalá todo salga bien. Pues ojalá todo salga bien. Tomeu, nos vemos el domingo, ¿vale? Mil gracias por este ratito. Dale like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, Barbelasco, ¿vale? La que es la número 15, las mejores cañas, las mejores raciones y consultoría fiscal Antres. Estamos en la campaña de la renta. Manda un correo a renta@antres.net y los profesionales de Antres te hacen la renta, ya sea individual, 50 euros o por 60 euros colectiva. Dejad un like, gracias a todos, chao.